Bienvenidas y bienvenidos al curso de alta formación en litigio estratégico nacional e internacional de los derechos humanos. Nos complace iniciar esta actividad académica con la conferencia magistral a cargo del Dr. Luis Arriaga Valenzuela, de quien leeré algunas líneas de su síntesis curricular. El Dr. Luis Arriaga Valenzuela es sacerdote jesuita, abogado y doctor en educación. A lo largo de su trayectoria académica y profesional, se ha especializado en derechos humanos. El Dr. Arriaga cuenta con una amplia trayectoria en la defensa y promoción de los derechos humanos. Antes de incorporarse al ITESO, el Dr. Arriaga realizó una estancia postdoctoral de 2 años en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Stanford, en Palo Alto, California, y fue profesor de Derecho en la Universidad de Santa Clara, en Santa Clara, California. Su formación académica consiste en 2 licenciaturas, 2 maestrías y un doctorado. Además, el Dr. Arriaga cursó el Diplomado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Escuela de Derecho de American University en Washington, D.C. y el Certificado para Ejecutivos y Organizaciones sin fines de lucro en la Universidad Georgetown, también en Washington. Además, ha colaborado con la Asociación de Migrantes y Refugiados Ignacio Loyola en Chiapas, el Centro de Reflexión y Acción Laboral en Guadalajara y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en la Ciudad de México. En la Universidad Loyola Marymount escribió la tesis doctoral Contribution of the Jesuits to Human Rights in Mexico, a Case of Study of Center Miguel Agustín Pro Juárez. Bienvenidas y bienvenidos a la conferencia magistral y deseamos que las labores de este curso de alta formación sean de gran utilidad para todas y para todos. Buenos días, es alentador compartir este espacio con ustedes. Gracias al Dr. Giovanni Figueroa por su amable invitación a participar en el curso de alta formación en litigio estratégico nacional e internacional en derechos humanos. Me anima a sumarme a este esfuerzo para la generación de acciones estratégicas para la defensa de los derechos humanos junto a personas con quienes comparto la indignación frente a las graves violaciones de derechos humanos que enfrentamos. Me alegra colaborar con defensoras y defensores de derechos humanos que buscan adquirir las herramientas de litigio estratégico pertinentes para alcanzar verdad, justicia y reconciliación. Les envío un afectuoso saludo. La actual crisis de derechos humanos nos convoca a discutir, cuestionarnos y reflexionar sobre la responsabilidad universitaria frente a quienes cada día viven, resisten y afrontan la negación de sus derechos. Con tal motivo, planteo a continuación 3 aspectos relacionados con las posibilidades de la universidad en la materia. El primero, para precisar el carácter sistemático y estructural de las violaciones de derechos humanos en México. A continuación mostraré por qué esta realidad problematizada interpela a la universidad. Y enseguida indicaré las posibilidades que la universidad puede abrir junto a otras y otros para cuidarnos ante los riesgos de las formas dominantes de la organización actual. Comienzo entonces refiriéndome al carácter sistemático y estructural de la crisis de derechos humanos que vivimos en México. Al respecto, retomo 3 ideas. La primera, estamos frente a una situación que no ha cesado, es un continuum que se extiende sin interrupción. A través de los años se han gestado condiciones de posibilidad para la realización de actos violatorios de derechos humanos. No hay mecanismos efectivos de rendición de cuentas, se carece de un control ciudadano sobre las acciones de gobierno, especialmente es notable la falta de control civil sobre las fuerzas militares, el desvío de poder se ejerce sin obstáculos y la institucionalidad no acaba de consolidarse.
De esta manera hay vasos comunicantes entre lo que sucedió el 2 de octubre de 1968, el 26 de septiembre de 2014 en Ayotzinapa o el 2018 con Javier y Daniel en Tonalá, Jalisco. Los jóvenes son víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos, pero también lo que sucedió con Alicia de los Ríos en 1979 se perpetúa en las vidas de las mujeres agredidas en Atenco en 2006, de mujeres como Rubí Freire en 2008 y de las 6 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez en lo que va de este mes. Sin duda, cada uno de estos casos es diferente, cada uno de ellos se da en contextos muy específicos con diferentes responsables y motivos, incluso, y esto es lo más lamentable, sin una intención deliberada. Pero cuando a pesar de los discursos y compromisos los resultados son idénticos, hay algo que está fuera de control. Esto no significa que debamos resignarnos, sino que hay que redoblar los esfuerzos para realizar cambios de fondo. Es un proceso que requiere hacer frente a un pasado que persiste, sancionar a quienes han sido y son responsables, mantener la memoria, acabar con las restricciones que ocultan la verdad y generar procesos efectivos de reparación del daño. Hay inercias cuyas fuerzas perduran, la desaparición de personas continúa y los sistemas de justicia son totalmente ineficientes para detener esta práctica. No hay esquemas policiales ni de procuración de justicia eficaces para revertir las desapariciones, de manera que hay incentivos perversos para quienes cometen estos y otros crímenes. Sucede lo mismo cuando nos referimos a la práctica de la tortura en el sistema judicial, a la subsistencia de índices alarmantes de homicidios y ejecuciones, a la violencia contra las mujeres o al diseño de megaproyectos en territorios indígenas. En todos estos casos es posible rastrear la participación de la estructura gubernamental, aun cuando puede haber cierta indefinición de la conducta debida o el entramado detrás de las decisiones dificulta la atribución de responsabilidades. Máxime cuando los intereses económicos adquieren un carácter relevante sobre las decisiones de gobierno. A todo ello se suman otras violaciones de derechos humanos. La pandemia puso de manifiesto la urgencia de garantizar el ejercicio de derechos sociales. En este caso, importa no perder de vista el carácter progresivo de estos derechos y no reducirlos a servicios. Las medidas de contingencia que nos vimos obligados a atender implicaron una restricción de la movilidad, pero también al ejercicio de los derechos de muchos y en muchos ámbitos vitales. Hubo pérdida de actividades generadoras de ingreso, sobre todo para quienes se dedican al trabajo asalariado o trabajan por cuenta propia. En contraparte, se registró un aumento de actividades productivas no remuneradas. Dicho de otro modo, la pandemia evidenció los impactos negativos de la informalidad laboral, aun cuando ésta ha sido caracterizada por algunos teóricos como una forma de emprendedurismo, su carácter precario está a la vista. Esto nos lleva a considerar que la supervisión estatal y la legislación protectora de los derechos de las personas trabajadoras no es un asunto de negociación, sino de exigencia para quienes intervienen en la actividad económica como generadores de empleo. El derecho a la salud, no sobra decirlo, a pesar de su carácter evidente, no está garantizado pese a los esfuerzos de la universalización que han pretendido ampliar su ejercicio, más allá de los esquemas de seguridad social. Este derecho, además, no puede asegurarse mediante los mecanismos del mercado. Hemos caído en cuenta también de la fragilidad en la garantía del derecho a la educación. Aunque definitivamente hay avances en su expansión, queda mucho por recorrer en cuanto a la continuidad,
la permanencia y la calidad educativa. Existe una brecha digital que acentúa la desigualdad de los aprendizajes entre quienes pueden y no pueden acceder al equipamiento necesario para realizar las actividades en modalidad virtual. Importa decirlo con claridad para trascender la polarización retórica que hoy caracteriza el debate público. Nada ganamos con repetir que todo cambió y que la crisis de derechos humanos se ha superado. Nada ganamos tampoco ignorando que ésta se gestó en pésimas administraciones precedentes. Lo relevante es señalar con toda claridad que esta crisis subsiste y que frente a ello hay que ir más allá de la polarización para participar activamente tanto en la señalización crítica de lo que los nuevos gobiernos no están haciendo para revertir la crisis, como en la construcción rigurosa de alternativas y propuestas. Para recordar el pasado tenemos la memoria, pero hoy y mañana toca tomar acciones concretas para exigir verdad y justicia. La segunda idea es que debemos ser muy claros en decir que la crisis de derechos humanos de México no se ha revertido. Y no lo ha hecho porque sus causas son profundas y estructurales. Se trata de problemas que son más de Estado que de gobierno. Y aunque el gobierno ha cambiado, el Estado no lo ha hecho. El modelo de Estado que compartimos los países de América Latina ha provocado un desencanto de la ciudadanía en torno a los procesos democráticos. La población se da cuenta de que existen alianzas y complicidades entre las élites económicas y políticas que han configurado asimetrías de poder y erosionan la credibilidad de las instituciones. Se ha acentuado la distancia entre los liderazgos políticos y económicos y la sociedad. Aunado a la fragilidad democrática, se sostiene un modelo económico basado en la explotación de los recursos primarios y la precarización laboral que agranda las brechas de desigualdad y profundiza la pobreza. Por otro lado, nos enfrentamos a un círculo interminable entre la baja recaudación tributaria, los privilegios fiscales, la corrupción y los bajos niveles de inversión pública y privada. Los modelos político y económico de nuestros países provocan un quiebre en estas y otras dimensiones de la vida, incluidas las redes comunitarias, lo que vulnera un pilar importante para la garantía de los derechos humanos. La tercera idea tiene que ver con la crisis que no solo se explica sin considerar la desigualdad que caracteriza a nuestra región. Esta desigualdad se amplía desde las microeconomías a otros ámbitos de la vida. Genera exclusión, dificulta o impide el ejercicio de los derechos humanos y cierra posibilidades de realización personal. América Latina es la región más desigual del mundo a pesar de los esfuerzos para reducir la pobreza. Tenemos un índice de Gini de entre 0.4 y 0.5. La desigualdad resulta determinante en países con escasa movilidad social, donde las condiciones de origen se constituyen como trampas de pobreza. Es decir, el principal predictor de pobreza es nacer en una familia pobre. La desigualdad no solo tiene que ver con las diferencias en ingresos y gastos, sino que establece jerarquías, discriminación y dificultad en el acceso y disfrute a los derechos humanos. Hay una importancia radical en resolver la problemática estructural de desigualdad y pobreza, no solo mediante el desarrollo de una política social. Es necesario poner igualdad de condiciones a quienes participan en los mercados, establecer mecanismos que eviten el monopolio y el tráfico de influencias. Debemos asegurar mecanismos para una justa distribución de los servicios que hacen garantes los derechos. Con respecto a modelos que han privilegiado a solo unos cuantos,
Alfred Genelli sostiene que el análisis de los derechos humanos debe entenderse desde el desarrollo del bien común para la humanidad en su conjunto. Por tanto, si los derechos humanos se derivan del bien común, aparecerán como obligatorios para todos los que integran la humanidad. Pero para superar la formalidad abstracta de los derechos humanos, Genelli señala que debemos primero historizarlos, es decir, que lo que se afirma de manera abstracta como un deber ser del bien común o de los derechos humanos se concrete en una circunstancia determinada, en una situación particular. En segundo lugar, es necesario el establecimiento de aquellas condiciones reales sin las cuales no puede haber una realización efectiva del bien común y de los derechos humanos. El bien común exige, cuando menos en principio, la reestructuración de la sociedad mediante un cambio básico en el orden económico. El bien común es realmente común si y solo si fomenta precisamente eso, una vida en común. Se puede decir entonces que una de las principales exigencias del bien común es el establecimiento de una comunidad real en la sociedad en cuestión. Concluyo, establecer una comunidad real implica una ruptura del orden afianzado sobre las prácticas de dominación. Dicho de otro modo, sin un cambio de las condiciones estructurales y de las prácticas que las sostienen y que al mismo tiempo se afianzan sobre ellas, no será posible superar la crisis de derechos humanos. ¿Por qué una crisis como esta debe interesarle a la universidad? Ahí está la pregunta. Importa mucho para responder a esta cuestión dejar claro lo que entendemos como la finalidad de la educación superior. En razón de lo que pretendo en este espacio, me limitaré a repetir los fines reconocidos en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. No se trata de una aspiración, sino de un enunciado que genera acciones y atribuye responsabilidades, no solo para las instituciones públicas, sino también para las instituciones privadas que en el ámbito educativo asumen el compromiso de garantizar el ejercicio del derecho a la educación. Ahí está el fundamento, me parece. No me extenderé más en este punto. Quiero indicar ahora por qué las universidades jesuitas asumen a cabalidad estos fines. Desde su origen, la transformación de la realidad ha sido una prioridad para la Compañía de Jesús, estar en diálogo con esta realidad. El modo de proceder de los jesuitas parte siempre de tener una profunda mirada de contexto para incidir en él y generar condiciones de mayor humanidad y justicia. El proyecto educativo común de la Compañía de Jesús en América Latina establece con claridad que los educadores no podemos aislarnos en nuestras instituciones y sustraernos a las responsabilidades sociales y de construcción de la historia. La propia historia de las universidades jesuitas en América Latina ha dado testimonio en varios momentos de esta fidelidad a la realidad. Estamos a un mes, el 16 de noviembre, en que conmemoramos el martirio de 6 jesuitas que trabajaban en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas del Salvador, así como de 2 de sus colaboradoras, Elba y Celina Ramos. Estas personas dieron su vida
justamente por la defensa de la justicia, la libertad, los derechos humanos y la paz, causas en las que se comprometieron desde un quehacer netamente universitario. El padre Yacuría era el rector de la universidad y fue uno de los mártires. Reflexionó con hondura y con mucha profundidad sobre el papel de las universidades jesuitas en sociedades donde los derechos humanos son solo una promesa de papel para las mayorías excluidas. Decía el padre Yacuría sobre el sentido de una universidad jesuita que inmersos en esa realidad, poseídos por ella, nos preguntamos qué hacer universitariamente. Y respondemos ante todo desde un planteamiento ético, transformarla, hacer lo posible para que el bien domine sobre el mal, la libertad sobre la opresión, la justicia sobre la injusticia, la verdad sobre la falsedad, el amor sobre el odio. Sin este compromiso y sin esta decisión, no comprendemos la validez de la universidad y menos aún la validez de una universidad de inspiración cristiana. Vemos así que las universidades jesuitas adquieren su sentido más pleno cuando aportan al cambio social en un sentido favorable para las mayorías empobrecidas. El mismo Yacuría decía, el sentido último de la universidad y lo que es en su realidad total debe mesurarse desde el criterio de su incidencia en la realidad histórica. Si el compromiso con la sociedad es parte inherente de las universidades confiadas a la Compañía de Jesús y si la sociedad está como la nuestra, inmersa en una crisis de derechos humanos, resulta claro que la crisis no nos puede resultar ajena. Por el contrario, nos interpela a actuar con urgencia, especialmente porque lo que está en juego es la dignidad humana, el respeto que merece cada persona por el solo hecho de serlo. Y es que para la Compañía de Jesús, la base ética de los derechos humanos se funda en la dignidad de la persona como criatura y como ser social. Estas notas que todos y todas compartimos remiten a la universalidad de los derechos humanos. Y justamente por ello se predican respecto de todos los seres humanos. Se trata de una convicción a la que también se puede llegar desde otras perspectivas éticas, pero que nosotros vivimos especialmente desde la fe. Para la Compañía de Jesús, para los jesuitas, además, esta universalidad de los derechos humanos no es una universalidad abstracta que eluda hacerse cargo de las desigualdades que de hecho imperan en las sociedades contemporáneas. Por eso, para nosotros, la utilidad social de los derechos humanos se juega en muy buena medida en su capacidad de proteger a quienes están en situaciones de vulnerabilidad. El padre Kolbenbach, Peter Hans Kolbenbach, superior general de la Compañía de Jesús de 1983 a 2008, afirmaba que los derechos humanos son un escudo que protege al pobre. Por eso decía que la lucha por la justicia no se fundamenta solo en nuestra compasión o caridad por los más desfavorecidos, sino el derecho de cada persona humana a vivir una vida con dignidad. Para la Compañía, la dignidad de todo ser humano, especialmente la de los pobres, tiene que ser protegida, asegurada y garantizada. El padre Fernando Fernández Font, quien fuera presidente de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, escribió al respecto: el discurso, la perspectiva y la praxis de los derechos humanos no ha de ser sino punto de partida y punto de llegada para las universidades confiadas a la Compañía de Jesús. Ser punto de partida implica ser referencia, mirada y cimiento, mientras que ser punto de llegada supone ser horizonte, aspiración y esperanza. Se trata de una relación dialéctica que se nutre por sí misma,
pertinente para los tiempos que corren y obligada para las universidades de inspiración cristiana. Los derechos humanos representan hoy en día una ética mínima de comportamiento y reivindicación para cualquier anhelo de justicia y libertad, de modo que su estudio, comprensión y promoción debe atravesar la formación universitaria. Por estas razones, en las universidades jesuitas buscamos que en la docencia, en la investigación y en la vinculación, los derechos humanos sean un eje de trabajo fundamental. No se trata de hacer una concesión en nuestras ocupaciones a la problemática de otros. Inmersos en el mundo, damos prioridad a los problemas de nuestro mundo porque son nuestros propios problemas los que una humanidad, la nuestra, en riesgo y los del planeta, el nuestro, esté herido. Sobre el imperativo de las universidades con los derechos humanos. Quiero, por tanto, compartirles, ya para finalizar, lo que en el ITESO hacemos en este sentido. Los derechos humanos deben ser uno de los ejes de todas nuestras actividades. Lograrlo requiere esfuerzos coordinados, así como una participación activa y abierta por parte de la comunidad. No hay respuestas hechas. Estas surgen precisamente de nuestra labor que inquiere y que se construye de manera colectiva. Me parece, sin embargo, que debe haber hitos en este camino. De esta manera, desde hace más de 2 años, constituimos el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, que tiene sus antecedentes en el Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz de aquí de la universidad. Bueno, este centro tiene como misión contribuir con la solución de los principales retos y problemas en materia de derechos humanos en Jalisco y en la región. Para este propósito contamos con 4 programas de trabajo que responden a problemas de graves violaciones a los derechos humanos en el estado de Jalisco. Programa de desaparición, tortura y ejecuciones extrajudiciales, el programa de seguridad ciudadana y justicia, el programa de violencia de género y el programa del derecho al agua y el territorio. El centro tiene una vocación de intervención universitaria, por ello, en cada uno de los programas se incluye el apoyo al litigio estratégico, acciones para el fortalecimiento institucional y la generación de capacidades en diversos actores sociales vinculados en temas de derechos humanos y paz. En lo que respecta a la desaparición de personas, hemos colaborado de manera muy efectiva con los colectivos de familiares para la generación de la ley para la declaración especial de ausencia por desaparición de personas de Jalisco, así como de la ley de personas desaparecidas también del estado de Jalisco. Buscamos también incidir en las políticas públicas en materia de derechos humanos, generar información, análisis, investigación e innovación en torno a la situación de esta problemática en Jalisco y la región, así como acompañar a las víctimas de violaciones a derechos humanos. El Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia es un espacio universitario que quiere rescatar 2 elementos fundamentales de los derechos humanos. Por una parte, la dignidad humana en la que están basados estos derechos y por otra, la justicia tan necesaria para que este país pueda brindar una respuesta a las víctimas que tanto la necesitan. Además de la creación del centro, es relevante señalar que en el ITESO desde hace ya muchos años impartimos diversos cursos sobre este tema y contamos también con una maestría. Ignacio de Loyola nos ha inspirado al decretar: cuanto el bien es más universal, es más divino. Parafraseándolo, podemos decir que
cuanto más universales y respetados son los derechos humanos, más divino es el bien que construimos. En suma, desde las universidades confiadas a la Compañía de Jesús, trabajamos por un mundo mejor y buscamos promover sociedades en las que se respete a la dignidad de cada persona y que ésta sea una realidad. Es un trabajo que surge de una convicción que Dios no cesa de trabajar en este mundo. Como lo hicimos en el pasado frente a gobiernos adversos, lo hacemos en el presente ante un gobierno que sostiene ser diferente. Hay un continuum, sin embargo, en la crisis de derechos humanos, como ya lo dije, y las simpatías o antipatías no deben ser jamás un criterio para la acción. Debo decir además que esta es una posición que no solo sostenemos en México, sino en toda la región, en todas las universidades jesuitas en América Latina. Pienso en la labor comprometida y valiente que realizan nuestros colegas de la Universidad Centroamericana en Nicaragua frente a los embates del gobierno autoritario de Daniel Ortega. En esas voces proféticas, mas no por ellos carentes de rigor universitario, las universidades jesuitas ejercitan concretamente la autonomía universitaria. En México, con el trabajo en red y el impulso a los derechos humanos, esperamos estar a la altura de esta historia y de esta identidad. Muchísimas gracias, ha sido un gusto estar con todos ustedes. ITESO, libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.